Te cuento. Digo, te cuento entre mis amistades esta noche a ti. Le prestas tu oído a Doña Radio, contante y sonante. Te cuento. Digo, te cuento de ti, de mí, de nos, de vos, de viva voz y de tantas cosas que podemos hablar, tú y yo, esta noche. Te cuento. Volar por la noche en busca de tu oído. Qué placer encontrarlo. ¿Me oyes? Yo ni remiendo almas, ni doy noticias. Simplemente te cuento. ¿Tienes tiempo? Platicamos un rato de profesiones vergonzantes y de productos de primera necesidad que nadie toma en cuenta, pero sin los cuales no podemos vivir. ¿Tienes paciencia? Te puedo decir algo de mí, para que vayas conociendo con quién estás tratando. Eso de las profesiones vergonzantes me encaja, me viene de perlas, porque en algún momento dado en este caminar de la vida yo decidí, oílo bien, ser eso, o esto más bien dicho, palabrero. ¿Me crees? ¿Crees que soy gente de palabra? ¿Crees que soy Álvaro y de palabra soy? Palabrero profesional, que es una actividad que no se estudia en ninguna universidad. Ciertamente mi título es muy precario, quizá conferido por la Universidad de la Vida, quizá conferido por tantos libros que he leído y tantas palabras que, bien o mal puestas, he tratado de escribir o lanzar por la antena. Y un buen día decidí serlo. Vaya profesión tan vergonzante. Imagínate a mis pobres padres si yo les confieso lo que quería ser. Gente de palabra. Qué susto les hubiera sacado en una estructura tan convencional como la que vivimos tú y yo, en la que tenemos que estudiar algo más rentable, en la que tenemos que dedicarnos a profesiones mucho mejor establecidas o estipuladas, ir a la universidad, qué sé yo. Profesiones vergonzantes. Y comencé a ser palabrero. Y en ese mismo momento descubrí que no es cosa fácil quedar bien contigo. Esta es una especie de declaración de principios que, andando el chato mundo, o andando por la chata tierra, en alguna parte tuve que hacerla por tranquilizarme, por estar bien con quien en algún momento dado quisiera oír o leer mis palabras. No es fácil quedar bien contigo. Mira, si me concreto a un solo asunto, dirás que soy incapaz de hacer relaciones lógicas. Si abordo diversos temas, mi error será la dispersión caótica. Si te cuento sobre banalidades de la vida diaria, como las que hacen mi propia existencia, entonces dirás que soy superficial. Si me atrevo a mencionar valores fundamentales y permanentes, tu comentario será que la filosofía no es asunto de alguien que se apellide González, como yo. Si uso el sentido del humor, ya dirás que esta empresa no requiere de payasos. Si me pongo serio y dejo de lado el humor, podrás decir que algo tramo y que soy un tipo bastante agrio. Si te hablo lento, ya me preguntarás si pretendo dormirte. Si hablo aprisa, entonces me dirán que tengo que aprender dicción y teoría de la comunicación radial. Si uso párrafos largos, podrás juzgar que mi intención no es comunicar, sino hipnotizar. Si me voy por el rumbo de la concisión, podrás decir que debía haberme dedicado a ser telegrafista. Si me lanzo sobre la temática que interesa al gran público, tú sabes cuál, sexo, violencia,
Algún día podremos platicar tú y yo de eso que es tan rentable. Entonces me dirás que debo promover la cultura. Y si me introduzco por los laberintos de la cultura, resultará que soy un intelectualoide tercermundero que quiere impresionar. Si en el curso de nuestras conversaciones cito a Platón, a Vasconcelos, a Scheler o saco a relucir a Kierkegaard, entonces podrás tú opinar que soy un erudito de tercera mano. Y si osadamente me cito a mí mismo, entonces me podrás mandar a consultar a los grandes maestros y al psiquiatra. Si al discutir acerca de las palabras saco a relucir las raíces, las etimologías, entonces podrás opinar que la culta latino y parla estaba bien en la Edad Media. Y si argumento con razones pueblerinas, entonces me preguntarás si pasó un español por allí en tiempos de la colonia. Si digo cisne, cuando hay que decir cisne, dirás que no se me dio el arte de la metáfora. Y si me atrevo a lanzar al aire expresiones como flexible y blanca ligereza que rasga el terciopelo azul del lago, entonces me llamarás cursi, aprendiz, poetastrófico. ¿Tú crees que yo pude inventar todo lo dicho anteriormente? Allá tú. Te pido disculpas por esta declaración tardía de principios, pero quería decírtela para que sepas con quién estás tratando. Pájaro de cuenta y cuento. Palabrero profesional. Eso soy yo. Y es muy difícil quedar bien. Y a estas horas de la noche, volar en busca de tu oído. ¡Qué placer! E insisto, yo ni remiendo almas, ni doy noticias. Simplemente te puedo contar algo sobre productos de primera necesidad que ni cuenta nos damos que existen y que requerimos. ¿A ti nunca te ha gustado la poesía? Nunca en un papelillo por ahí, en edades adolescentes o qué sé yo. ¿Nunca te has puesto a escribir algunos versos dedicados, ve tú a saber, solo tú lo sabes? ¿Nunca te has puesto a tratar de hacer un poema? Te digo, es de esas actividades un poco vergonzantes e inconfesables que cada quien las oculta porque si se dieran cuenta los demás. Pero lo mismo te pregunto, ¿nunca te has puesto a pensar que sin poesía no podemos vivir, ni tú ni yo? Es eso a lo que me refería, artículo de primera necesidad, discretamente cobijado bajo otros rubros, al cual los economistas no le dedican ni un centímetro cúbico de su saliva, nada de tinta, mucho menos los sociólogos, mucho menos tantos ólogos que tanto saben. Pero tal vez tú y yo salgamos de acuerdo en eso esta noche. En principio, en que no podemos prescindir de la poesía. ¿Cómo definirías tú la poesía? Por favor, no te vayas al diccionario porque muchas veces el diccionario no nos saca de apuro, simplemente nos enreda más. Por favor, pregúntatelo. Pregúntatelo y trata de responderlo. ¿Qué es para ti la poesía? Tal vez, pienso yo, sea nuestra necia necesidad de armonía. Ese querer escaparnos un poquitín de un mundo que a veces nos parece caótico, ruidoso e insoportable, y de tratar de encontrar en alguna parte la armonía. Necia necesidad, insisto en ello, porque tú y yo buscamos la armonía, la cadencia, la consonancia, aunque a veces el mundo nos la niega. Y aquí estamos, tirando pa'lante en la noche, hablando de tantas cosas que se puede hablar. Te dije que te iba a platicar de esas profesiones vergonzantes, algo de ello te conté. Al narrarte esa experiencia personal, muy mía, que en un momento dado de mi personal vida, decidí ser esto, palabrero. El ser palabrero es un poco identificarme con las profesiones vergonzantes porque yo no podía reconocerlo en público. Imagínate que mis tarjetas de presentación dijeran Álvaro González, palabrero profesional. ¿Quién en serio me tomaría?
¿O nunca has visto tú a alguien que se presente con su tarjeta como fulano de tal, poeta? ¿Por qué? Porque tenemos que ocultar esa aspiración tan personal por la armonía. ¿Qué hacemos en un mundo tan ruidoso, tan sonoro, tan espantosamente, a veces, atronante? Tenemos que ocultarnos y no reconocer que a ti y a mí nos gusta la poesía. ¿Me crees? Te estaba contando algo de la necesidad urgente que tenemos tú y yo de poesía. Es más, me atreví a afirmar que sin ella no vivimos. Que es un gran auxilio en nuestra chata, cotidiana y monótona vida. Quizá ya hace tiempo de que te pregunte que quién es tu poeta de cabecera. Disfrazado de 1000 formas, pero estoy seguro lo tienes. Poetas de recambio, poetas desechables, poetas de úsese y tírese, producto de este siglo XX tan electrónico, tan a la carrera que tenemos que andar, para no disfrutar, para no ver, para no percibir, para no sentir. Pero sin poesía, nada. ¿Qué será la poesía? Yo insisto en que tienes que buscar, ayudarme a buscar tu definición. Para mí es un poco eso que te decía, el ansia de armonizar con un universo que a veces nos parece tan macho y machacante, tan brutal, tan arrítmico. ¿Qué será la poesía? Ya me lo dirás cuando lo descubras. Pero por lo pronto yo quiero insistir en que sin ella, chata, inútil nuestra vida. Te pongo un caso. Vamos a llegar a un acuerdo intermedio y vamos a decir que los poetas son personas, palabreros de oficio, que se dedican a decir lo que tú y yo quisiéramos poder decir de igual forma, pero que no lo podemos decir porque no nos da el ingenio o no tenemos tiempo o no tenemos talento para hacerlo. Es el caso de los desaparecidos gallos. Ya no, la ciudad ya no puede darse el lujo de ello. Las madrugadas antes se poblaban de música bajo un balcón. Qué sé yo, un mariachi, un trío, un enamorado con el gallo. El hombre de gallo por los cantos rítmicos, sincrónicos. Vuelvo a insistir en ello, tal vez lo oíste cuando te contaba algo de cómo el tiempo vuela, pasa, se evapora. De cómo los gallos, animalejos plumíferos, sirvieron para marcar los compases de la noche. Y claro, el gallo musical, cantante, yo pienso que de ahí tomó su nombre. En un cierto compás de la noche madrugada, cuando la noche se va haciendo madrugada, va apuntando ya a paso veloz hacia el día. A esas horas, en medio del silencio, el gallo, armónico, el canto del amado a la amada. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver eso con la poesía? Pues tan sencillo como las letras de las canciones. Es un yo te digo de esta forma lo que yo quisiera poderte decir de mi propia autoría, pero como no tengo la habilidad para rimar palabras, para consonarlas y conjugarlas en medio de la música, pues le tomo la música prestada al compositor y yo te la canto. Y ahora las modalidades muy modernas han tomado otros perfiles. Por ejemplo, te lo pregunto, ¿sabes la ciencia que significa el saber regalar un cassette musical? No me digas que nunca has regalado un cassette. Si es lo más usual, lo más trivial, te regalo un cassette. Pero todo lo que ello significa, el saber escoger la música, el saber consonar con el destinatario del regalo o la destinataria del regalo, el saber ser sincrónico. ¿No te suena lógico lo que estoy diciendo? Total, te lo dije al principio, yo ni remiendo almas ni doy noticias, simplemente converso contigo a lo largo de esta fracción de la noche. Y se me ocurrió que tal vez te podría interesar saber eso, que sin poesía ni tú ni yo nos haríamos llevadera la vida.
Compramos el cassette y con él las palabras que quisiéramos poder decir. Eso es lo que me refería yo, o a eso es lo que quería hacer referencia cuando te preguntaba quién es tu poeta de cabecera. ¿Quién es el quien mejor dice las cosas que tú quisieras decir en forma armónica? Y luego ocurre algo muy triste. Los compositores quedan olvidados y los cantadores y cantadoras son los recordados. Pero luego hablaremos de esos compositores, que es un término también que se presta para englobarlo en lo que te decía de las profesiones vergonzantes. ¿Tú has visto a alguien que se presente, o que te dé su tarjeta, o que te diga, yo soy compositor o compositora? Profesión vergonzante hasta que no se demuestra su, vamos a llamarle así de crudamente, su utilidad. ¡Qué horror! El ser compositor. Yo te la paso al costo. Tal vez sea un dato equívoco, pero creo que en alguna ocasión pude verificar que fue cierto. Una canción entonada por gargantas potentísimas de nuestros cantantes vernáculos o cantantes tradicionales, esos que con el mariachi se arrancan a decir lo que quisiéramos decir tú y yo. Una canción que creo, si no recuerdo mal el título, se llama ¿De qué manera te olvido? Para que veas lo frustrante que es la tarea del compositor. Hasta donde yo sé, el compositor un día fue a la disquera porque su canción se había vendido, había sido un éxito, todo mundo la había expropiado, que este es un fenómeno también de la poesía, el que nos robamos las ideas ajenas, las palabras ajenas, para montarlas en la propia garganta y lengua. Y aquel joven autor de canciones, aquel componedor, creo que no le podemos llamar así, compositor, fue a decir a la disquera pues que ya le pagaran, porque su canción había sido, insisto, expropiada por tantos y tantos más que la cantaban como si le saliera del alma. Y la disquera creo que sacaron un magro, un escuálido cheque, se lo dieron, y al verlo, el sensible compositor echó mano a su pistola y ¡paf! Se dio un tiro. ¿De qué manera te olvido? Triste faena la del compositor. Te digo, triste profesión vergonzante, la de los poetas anónimos que nos van llenando la voz de palabras para que las digamos como si nosotros las hubiéramos sentido. ¿Me crees? Y aquella pregunta que te hacía hace rato tal vez la escuchaste de si nunca te has atrevido a hacer una poesía, a escondidas, a hurtadillas para que nadie te vea, porque qué vergüenza eso de reconocer que uno también es poeta. Te preguntaba por qué tal vez la necia necesidad de los compositores, de los poetas, llamados así, sea el prevalecer en el tiempo, el quedar ahí, cantantes hacia el futuro. Tal vez, pienso yo, si me equivoco ya tendrás oportunidad de rectificarme, de decirme que estaba equivocado. Ya te diré cuál es nuestro sistema de comunicación entre tú y yo. Pero insisto en que pienso en que los compositores ventilan su poesía para tratar de quedar en el futuro cantado en la boca colectiva. Cantados. Fíjate, en alguna ocasión, andando por España, llegamos a un pequeño pueblecico, insignificante, con un nombre intrascendente, Paredes de Nava. Y como no hay mejor forma de enterarse en España de lo que ha ocurrido en un pueblo que ir a la cantina y preguntar, así lo hice. Ir a preguntar y responderme a alguien que allí había nacido hacía muchos años, 500, qué sé yo, un individuo de apellido Manrique, un individuo que de pronto quedó montado en la historia colectiva, con unos versos que hizo a la muerte de su padre. Don Rodrigo, aquel maestre de Santiago, recuerde el alma dormida
avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se llega a la muerte, tan callando. Decía el tal Manrique que es que nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los ríos medianos y más chicos, que allegados son iguales los que viven por sus manos, y los ricos. ¿Tú qué piensas? ¿Sigue teniendo validez esa afirmación temeraria de Manrique, que vamos hacia la mar fluyendo como ríos, que es imposible detener el tiempo? ¿Qué será la poesía? Yo sigo entrampado en esa simple y complicada cuestión. Y sigo temerariamente afirmando que tú y yo tenemos algo de poetas. De locos. Claro está. Que tú y yo nos encantaría trascender en el tiempo, componiendo algunas coplillas que los otros canten. Oye, tú no sabes nada de poesía moderna. De esos que se ponen a rimar palabras que no quieren decir absolutamente nada. Bueno, hay que respetarnos aquí en sus gustos. Palabras que van hilvanadas una tras otra, que poco dicen y que todo lo dejan a la imaginación del lector, pero que no tienen consonancia, que no tienen ritmo, cadencia. Ya me dirán los especialistas, ya nos dirán a ti y a mí, los especialistas, que la poesía no significa el hacer coplas, rimas, el andar adivinando las terminaciones de las palabras para que digan las cosas en forma más o menos cadenciosa. Poco sé de poesía, pero creo que si las poesías no las cantan los que siguen a los poetas, éstas se pierden en el silencio, se quedan extraviadas, y vano el intento tuyo y mío de ponernos vergonzantemente a hacer eso que se llaman poesías. Te voy convenciendo. Si no, no importa. Te dije en un comienzo que el mío es el simple placer de volar en busca de tu oído, que me da mucho gusto que me permitas estar contigo en la noche, sabiendo que ni remiendo almas ni soy consultor sentimental, y de noticias sé tampoco que tengo que hablar de cosas tan banales, tan triviales como es la poesía, y pescarme de afirmaciones tan temerarias como ese hecho de que ni tú ni yo podemos vivir sin ese elemento de primerísima necesidad que nunca nos dicen los economistas que lo requerimos, sin esa cuestión llamada poesía. Insistir una y otra vez en que tú y yo somos lucha entre la armonía y el caos, entre la consonancia y la disonancia, entre lo que bien suena y lo malsonante. ¿Será? ¿Me crees? Oye, ¿qué piensas? ¿Por qué no me escribes? Digo, si tienes algo que decirme, corregir, añadir, algo que sugerir para tirar la noche pa'lante con la verba suelta. Escríbeme. Yo te prometo contestarte a mano más o menos limpia, claro, a veces me la lavo. Breve, claro está, por cosas del tiempo y por las tantas cartas que suelo recibir. Pero necesito que me digas qué piensas, cómo te suena la noche andada de esta forma, con la verba, monda y lironda. Apartado postal 31-24. Yo soy Álvaro González, y esta, claro, la DK. Pero apartado postal 31-24 de Guadalajara, sucursal La Calma. Te cuento. Y te estaba diciendo, creo que algo acerca de esa capacidad sospechosamente escondida que tenemos tú y yo para la poesía. Esa virtud vergonzante que la ocultamos en forma discrecional, porque ¿qué van a decir los demás si tú y yo decimos que nos gusta eso, la poesía? No estoy tratando de demostrarte absolutamente nada. Simplemente de conversar, de andar un trozo de la noche, un pedacico de ella, contigo, con tu oído amable, conversante.
Sigo insistiendo en lo mismo, en aquello de que tú tendrás tu propia definición de poesía. Yo pienso que es un poco nuestro deseo de armonía, nuestro rechazo a creer que todo es caos. Pensar que podemos armonizar con esto que se llama el lenguaje, la palabra, consonante, biendicente. Mi insistencia también en que los poesías desde siempre se han ocupado de ponernos palabras en la boca que ni siquiera sabemos de dónde vienen. Autores desconocidos que nos van llenando de pensamientos, por decirlo de alguna forma, nuestra tan común lengua. Somos tan parecidos tú y yo, ¿no es cierto? Desde siempre. Por una simple razón, porque supongo que tú y yo buscamos eso que es tan frágil, tan efímero, tan volátil, que es la felicidad. Y desde siempre el ser humano ha pretendido exactamente lo mismo. Y cada quien con su propia definición de felicidad. Y es donde nos hacemos diferentes. ¿Qué es la felicidad para ti? Para mí. Mejor ni me lo preguntes. Tal vez sea esto de volar por la noche, lengua suelta, buscándote y sabiendo que hoy te he encontrado. Mejor ni te cuento las vicisitudes que tenemos que pasar Carlos y yo. Carlos es mi cómplice de este salto nocturno, verbal, para encontrar tu oído y tratar de decirte eso, que somos tan parecidos. Y desde siempre los poetas han sido quienes toman en su boca las palabras y luego nos la plantan a nosotros para poder decir lo que queremos decir. Madre, yo al oro me humillo. Él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblono sencillo, hace todo cuando quiero, poderoso caballero, don dinero. Hace 4 siglos que el buen Lope se puso a escribir eso, y sigue siendo lo mismo, poderoso caballero, según parece, y dicen los especialistas, los que saben tanto de tantas cosas, sigue siendo poderoso caballero el tal don dinero. La poesía como necesidad vital. Y contra la poesía, yo creo que hay algo que se opone profundamente. Y se llama sencillamente ruido. ¿Me crees? Yo tengo la convicción de que hay una conspiración internacional que nos intenta dañar a ti y a mí seriamente. Me parece que es una conspiración internacional orquestada y desafinada. No vayas a pensar que tengo delirio de persecución. No sé quién está atentando contra nuestro necesario silencio. Tú no necesitas el silencio. Fíjate, en alguna ocasión tuve la oportunidad de estar en una cámara acústica. No es lo mismo que un estudio de radio. Yo no sé por qué a estos lugares donde nos encontramos tú y yo, es una próxima distancia, doña Radio, le llaman estudios. Yo ciertamente no vengo aquí a estudiar, vengo a conversar contigo. Tú si quieres oyes, aquí nos encontramos, nos reunimos, sin que haya muchos ruidos, accesorios que nos impidan dizque una buena comunicación. Pero las cámaras acústicas son mucho más allá de lo que pueden ser los estudios de radio. Los de radio, paredes acolchonadas de una forma o de otra, escritorios que no hacen ruido, micrófonos en donde se puede deslizar, micrófonos que se pueden deslizar sobre una mesa apropiada. El ruido estorba la comunicación radial. Pero las cámaras acústicas son algo terriblemente hermético, algo propio del supuesto estaremos progresando. Dímelo tú si logras averiguar. British Aerospace, cámara acústica. Un lugar en donde te encierran y empiezas a poco a escuchar los ruidos de tu propio cuerpo. Vaya sinfonía desafinada, las que produce el cuerpo. O no es cierto, es un ritmo cadencioso. El corazón, las tripas, creo que así se llaman. Y si te molesta el nombre, se lo cambiamos, ¿qué más da?
Pero las cámaras acústicas dejan cualquier miligramo de ruido fuera de ellas. Los estudios de radio no permiten que se filtre algún sonido insospechado de fuera, pero las cámaras acústicas es la sensación de oír el zumbante silencio. Nunca te escuchas a ti mismo. Nunca conversas contigo. No es que se requiera una cámara acústica ni un estudio radiofónico. Llámale tú como puedas, que yo sé tan poco de técnicas, sino simplemente de una dosis adecuada de silencio que nos la está quitando a ti y a mí. No sé quién. No sé por qué. Tal vez porque no le guste que tú y yo nos dediquemos, podemos llamar así, a la poesía. A tratar de encontrar la consonancia entre nuestro propio universo y la circunstancia que nos rodea. ¿Quién estará atentando contra nuestro silencio? ¿O qué está pasando en este siglo XX que el silencio ya no es necesario para el pensamiento? Hay palabras, términos novedosísimos que han tenido que inventar los especialistas para denominar a sí mismo enfermedades novedosísimas, producto del transistor. A ver, ¿a qué te suena? Discombubular. ¿Tú crees que yo estoy inventando ese término? Por favor, créeme siquiera eso, que yo lo he leído de un manual de otorrinos, de especialistas en enfermedades del oído, especialistas en enfermedades de rockeros discombubulados por el decibel. Dale que dale, suena que suena, truena que truena, la rocoteca revienta oídos. Y así se llama el proceso de fragmentación, fracturación o de que ya no funcionan, que ya no embonan los huesecillos que nos permiten a ti y a mí oír. Claro, tú los tuyos, yo los míos. La discombubulación. Términos novedosísimos. A causa de ese atentado, de esa agresión monumental que tu muy personal derecho al silencio y el mío están sufriendo. ¿Cuánto hace que no oyes el silencio? Y no el silencio artificial de esa cámara acústica que te digo existe para dejar fuera todo tipo de sonido. No, el silencio necesario para el pensamiento. ¿Y por qué tratamos tú y yo de ponernos en silencio y pasa luego el automóvil? Los has oído, cha, cha, cha. Y te bombardean de un automóvil a otro. Ruido, ruido, ruido. ¿Por qué tanto ruido? Yo no sé si hayas salido al bosque, si hayas permanecido alguna noche, que no día de campo, oyendo esa armonía natural de los ruidos de la noche. El grillo canta, el perro ladra. Iba a decir que los coyotes aúllan, ya quedan tan pocos. Mucho menos de los lobos que alguna vez sí existieron por estas tierras, pero ya no queda ninguno. ¿Cuánto hace que no oyes los ruidos de la noche? Parte del silencio armónico que necesitamos tú y yo para ensimismarnos. A ver, de nuevo te reto. ¿Por qué no apagas? ¿Por qué no me dejas aquí hablando al aire? Y te ensimismas. ¿A qué te suena esa palabra? A interior. A penetrar en tu interior. ¿Cuánto hace que no hablas en tono tranquilo? Claro, porque el ruido no nos deja. No entiendo por qué muchos insisten en llenarnos los oídos con estrépito. No entiendo por qué ya no podemos estar ni tú ni yo en ninguna parte sin ruido, sin oír los sonidos naturales de la madre tierra. Hablas por teléfono y mientras esperas te inyectan por el oído música insospechada. ¿Por qué no dejarnos en silencio pensando en lo que tenemos que decir, hacer? Pensando, simplemente. Nada. Nos inyectan por el oído música insospechada. Es parte de la modernidad. Siglo XX.
Parece que el dogma fuera nada de silencio, ruido, 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 ruido. No es cierto. ¿Por qué no respetan nuestro silencio? Y por la calle, los automóviles, ruido, ruido, que nos condiciona. Giramos en torno a él. Te decía, creo que hay una conspiración internacional en contra del silencio. ¿O será en contra del pensamiento? ¿Será en contra de qué? ¿De la poesía? Porque yo insisto que creo que no se puede hacer poesía sin una dosis adecuada de silencio. Y creo que tú y yo tenemos algo de poetas, pero como tenemos tan poco silencio ya para pensar en nuestras redondillas o en nuestras rimas bien o mal hechas, pues aquí andamos, vergonzantemente, diciendo lo que tantos dicen, o lo que otros poetas han dicho, o compositores, si quieres llamarles así, repitiendo sus estribillos y canciones porque somos tan poco originales. Y tenemos tan poco silencio y tanto ruido. Te cuento. La noche sigue. Qué bueno que sigues aquí. Te cuento. Insisto en aquello del principio que yo soy palabrero profesional. ¿Qué significa eso? Que soy gente de palabra. Oyes, ¿no es cierto? ¿O qué son estas con las que nos comunicamos tú y yo? Palabras contantes. Y te contaba también que necesitamos de los palabreros para decir las palabras que queremos decir. Y no que esté magnificando yo mi quehacer, ni mucho menos, sino más bien quiero poner de manifiesto que son los palabreros profesionales, los poetas, los compositores, los que nos van llenando de palabras consonantes nuestra chata cotidianeidad, nuestra monotonía de todos los días. Te decía que tú y yo no podemos tirar para adelante, no podemos vivir sin la poesía. Sin esos que se dedican a hacer para nosotros canciones que podamos cantar, con las que podemos decirles a los otros lo que sentimos por ellos. Cantares de amor, de despecho, de odio, de desprecio. ¿Te gusta cantar? Cantantes, todos, de canciones que componen unos pocos. Y te decía también cómo necesitamos de silencio, de ese silencio que es el enemigo número uno de la poesía, de esa. Te lo dije. ¿Ya encontraste alguna definición de lo que es la poesía? Yo digo que es artículo de primera necesidad del cual no se ocupan ni especialistas en economía, ni tantos especialistas que nos explican las dificultades y avatares de las micro y macro políticas, con lo que ello signifique. Y luego insistí en aquello de que el poeta, que no lo cantan, es un poeta condenado a muerte. El poeta que no retoman sus palabras bien dichas las generaciones posteriores, es un poeta que se va a perder en el silencio. Insisto, no sé lo que sea la poesía. Vienen los poetas contemporáneos y dicen que poesía es simplemente hilvanar palabras que cada quien debe interpretar. Es como la pintura esa moderna. ¿Te gustan esos cuadros? Que te plantas frente a ellos y tienes que comprar un manual para que te explique lo que el pintor quiso poner allí. Y vienen los poetas modernos hilvanando así, palabras tras palabras, y cada quien debe interpretar lo que buenamente pueda. Yo soy de la escuela antigua, de los que creen que la poesía es eso, rima, consonancia, armonía. Y claro, como cuesta tanto trabajo lograr esas rimas, consonancias y armonías, pues mejor escaparse por la tangente y asociarse con otros que dicen, tú eres poeta, y qué bien dices las cosas que nadie entiende. Te voy a poner un ejemplo de cómo se ha perdido esa sensibilidad poética, incluso para la publicidad. Pon cuidado, es un viejo anuncio. Si tú quieres comprar el producto que anunciaba esta rima, pues allá tú, que mi intención es simplemente llevarte de la mano a que compres un poquitín más
de poesía, y no en las librerías, sino en la vida cotidiana, que la adquieras, que la asumas como una necesidad que no podemos prescindir de ella. A ver, ¿a qué te suena esto? El pobre don Pancho, que vive en su rancho con su mula negra, su vaca barcina, su perro, su gato, su alegre cochina, y otros animales de igual condición, hoy está gimiendo con honda tristeza. ¿Qué tiene don Pancho? Dolor de cabeza. Pobrecito Pancho, Pancho de mi corazón. Y se arma en el rancho el gran zafarrancho, bailan como locos el perro y el gato, rebuznan la mula, de saltos el pato, el señor conejo, baila un rigodón, se muere de risa la vaca barcina, baila en una pata la alegre cochina, y en medio de aquella feliz confusión, viva, grita Pancho, la cafiaspirina de mi corazón. Ya tú sí crees en el producto que se anunciaba con estas viejas, con estas rimas que tenían una gran ingeniosidad para promover, no puedo decir así, poéticamente, algo que tal vez tú necesites si la cabeza te duele. La poesía y el silencio de la mano van. Y todos tratando de quitarnos a ti y a mí nuestra ración cotidiana de silencio. Ya no nos dejan ensimismarnos, no nos dejan repensarnos, no nos dejan replantearnos qué somos, para dónde vamos, qué queremos. Todo dentro de eso que te decía es tan sencillo, que nos hace tan idénticos a ti y a mí, que es la búsqueda de la felicidad. ¿O tú no quieres ser feliz? Te cuento otra forma de hacer sonar a Doña Radio. Te suena distinto. Eso es lo que importa. Lo demás, ¿qué más da? Ni remiendo almas, ni nada por el estilo. Simplemente conversamos tú y yo a lo largo de un trozo de noche. Y espero que algún día me digas qué piensas de todo esto, que me escribas. Insisto, yo soy Álvaro González, apartado postal 31-24, Guadalajara. Y el compromiso asumido. Yo te respondo brevemente, pero te respondo tu carta. La DECA, la radio que apunta directo a la cabeza. Luego te busco. Te cuento, de lunes a viernes, a la misma hora. DECA, la radio vivencial. Te cuento, soy Álvaro González. Mañana te busco.